Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Alejandra, Daniela y Andrés. Nuestro proyecto trata de cómo a partir de la fotosíntesis de las plantas se puede generar energía limpia. Bueno, entonces voy a empezar por el resumen. Básicamente es que los organismos fotosintéticos transforman la energía solar en energía química y la almacenan. También transforman el H2O, el agua y el CO2, el dióxido de carbono, en carbohidratos y oxígeno. En este proceso de la fotosíntesis de las plantas queda un excedente de materia que van por las raíces al suelo y ahí se genera un ecosistema de microorganismos que se alimentan de esta materia y en este proceso se liberan electrones. Es decir, o sea, se recolectan electrones para, o sea, lo que se pretende, o estudios o científicos que han intentado esto y que han trabajado y descubierto esto, es que básicamente, o en resumen, se, se reconectan electrones para generar electricidad. Now are going to continue the abstract. It means the same that I've said, but in English, of course. The photosynthetic organisms can convert the solar energy, into chemistry energy and store it. Okay. Also can transform the H2O or CO2, it means water or dioxide carbon, into carbs, carbohydrates, and oxygen. Then the surplus of matter, the surplus of matter that go through the roads to the ground, generates an ecosystem of microorganisms that they feeding on that matter, on said matter, releasing electrons. It means collect electrons and generate electricity. Then the cables I talk about the hydrolysis, photosynthesis relates electrons and microorganisms. Bueno, y sigue la pregunta problema, que eso van a hablar mis compañeras, pero pues yo les voy a decir cuál es la pregunta problema, que es: ¿se puede, a partir de la fotosíntesis de las plantas, se puede generar energía limpia? ¿O de manera limpia? Muchas gracias. ¿Y segura? Para lograr entonces extraer los electrones de las plantas, podríamos hacer mediante una maqueta. Con una planta podríamos coger una maceta de estas, una plantica, la vamos a enterrar. Antes de enterrarla tocaría entonces por la parte de abajo
incrustarle unos electrodos, el anión y el catión, que van a ir conectados a un alambre y pues a su vez a su interruptor. De esta manera pues podemos optimizar más la energía, de tal manera que esos electrodos no toquen la raíz de la mata de la planta para que no haya ningún daño y se aproveche en su totalidad los residuos que deja la planta. Entonces, materiales como tal, se necesitaría la maceta, el alambre, un bombillo, o si queremos un enchufe para poder cargar la planta, los electrodos, la tierra y no más, básicamente es eso. Buen día, les voy a hablar sobre la electrólisis basado en nuestro proyecto de la fotosíntesis para obtener energía renovable. Entonces, la electrólisis es un proceso mediante el cual hay un rompimiento de molécula, el cual también se necesita de energía para el rompimiento de esta. En esta imagen podemos observar cómo podemos aterrizar este experimento. Entonces podemos aterrizarlo de acuerdo con un cátodo y un ánodo. El cátodo es quien nos va a dar la carga negativa y el ánodo la carga positiva. Entonces también necesitamos un voltímetro. Es un elemento el cual nos permite estudiar la electrólisis del agua. Para tener una buena conductividad el agua es necesario tener un electrolito, el cual nos puede servir el bicarbonato de sodio o el ácido sulfúrico, ya que el agua pura no tiene como estas condiciones para hacer buena conductividad eléctrica. Esta debe usar una condición directa de electricidad. Es una reacción electroquímica que aparece a nivel de los electrodos. Entonces vemos que en el cátodo libera electrones que descomponen el agua de acuerdo a la reacción de reducción. En el ánodo, las moléculas del agua experimentan una reacción de oxidación. A continuación les voy a mostrar más o menos cómo sería el experimento ya, de acuerdo para un poquito más como evidenciar lo que es la electrólisis en realidad del agua. Entonces estos más o menos son como los ingredientes que necesitamos: un recipiente plástico con 2 agujeros en la parte de abajo, 2 tubos de ensayo, el bicarbonato de sodio, el agua, una pila y cables de cobre. Entonces acá observamos que tomamos el recipiente con los 2 cables, los introducimos por él y los fijamos con un tachecito. Luego acá introducimos lo que es el bicarbonato de sodio en agua, la disolvemos, hacemos una disolución heterogénea, que aquí el bicarbonato de sodio nos está sirviendo como un electrolito. Después depositamos esta disolución en el recipiente. Luego volvemos a hacer otra disolución de bicarbonato de sodio. Pero esta ya la vamos a fraccionar en 2 tubos. Estos tubos tienen que ir totalmente llenos para así apreciar la pérdida de pues la reacción óxido-reducción. Estos los volteamos y los centramos en el cátodo y en el ánodo. La ecuación de la fotosíntesis sería la siguiente: 6CO2 más 6H2O produce 6CH12O6 más 6O2. Traducido sería: dióxido de carbono más agua produce glucosa y oxígeno. La reacción que se realiza acá sería una reacción química de tipo endergónica y endotérmica, y además se cataloga como una reacción de tipo desplazamiento. Les voy a mostrar más. ¿Cómo funciona? La planta, que puede ser un tubérculo también, ya que genera abundante cantidad de nutrientes, se coloca en una caja dotada con los electrodos, el anión y el catión, se entierra y ahí en la tierra entonces se encuentran unas geobacterias,
unas bacterias que son anaeróbicas y que se alimentan de los nutrientes que libera la planta desde sus raíces. Y cuando realizan este proceso se generan electrones que van a ser capturados por los electrodos que fueron colocados anteriormente. Las ventajas, además de ser una fuente de energía eficiente y renovable, se evita que estas comunidades tengan que quemar biomasas o reducir las lámparas de queroseno para poder contar con la luz artificial. La idea es que sean en poblaciones en donde no haya fácil acceso de electricidad. De los electrodos, la energía generada pasa a una batería que será cargada durante el día y por esto se aprovechará el proceso de la fotosíntesis y luego proveerá la electricidad más tarde en las bombillas o en lo que se desee utilizar. Este proceso también puede funcionar en plantas acuáticas y tendría mayor aprovechamiento ya que se generaría mayor residuo. Además, frente a la energía solar o eólica, esta energía generada por las plantas no se interrumpe cuando es de noche o está nublado, ni tampoco cuando el viento deja de soplar. Recordemos que la fotosíntesis tiene dos etapas, una etapa lumínica y una etapa oscura, y igual siempre va a estar realizándose esa fotosíntesis. En este proyecto se pretende conocer el proceso de la fotosíntesis y sus etapas para el aprovechamiento de las energías renovables. Además, se desea generar esa energía sostenible y renovable que sea viable, dando soluciones a la problemática ambiental en la que estamos viviendo. Además, también queremos reconocer ciertos procesos químicos que se pudieron ver en la clase durante. Se pretende que con este proyecto se pueda llevar a otras comunidades en donde no tengan acceso a la electricidad, pero que tengan una gran fuente de materia prima vegetal. Con eso se realizarían las instalaciones ahí mismo y podrían aprovechar esa energía que les está dando la naturaleza. También se pretende educar a la comunidad de la importancia de la naturaleza y los recursos que nos están rodeando, el aprovechamiento máximo sin tener que dañarlos y generando un beneficio para nosotros. El único inconveniente que pudimos encontrar durante este experimento fue que debido a condiciones de calor extrema o temperaturas bajo cero, el proceso de generación de energía se interrumpe por la evaporación o congelación del agua. Pues en estos casos lo más conveniente sería añadir o derretir agua según el caso.